Jeremías. El domingo aquí en la iglesia, a la mañana, vamos a estudiar al profeta Oseas. Cambié el orden de los profetas. Porque Oseas me dijo, estaba un poco cansado, y Jeremías me dijo, iba a predicar yo, así que le dije, bueno, predica vos, y yo después hablo con Oseas, ¿no? Pero bueno, Jeremías capítulo 2. En esta noche la motivación de este mensaje es volver al primer amor y es volver otra vez a recuperar cosas que quizás se perdieron en nuestras vidas. Quizás había muchas cosas en nuestras vidas, pero se fueron perdiendo por distintos motivos. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Israel fue perdiendo, y sufrieron las consecuencias por esas pérdidas. Y Dios, a través del profeta Jeremías, les va a reclamar que vuelvan a Dios, que recuperen aquellas cosas que dejaron de hacer. Quizás empezaste allí con muchas ganas de querer hacer un ministerio y te enfriaste. Quizás comenzaste con el deseo de predicar el Evangelio y dejaste de hacerlo. Quizás comenzaste a diezmar, a separar ofrendas, a pensar en algún misionero o en algún ministerio de la iglesia y ya no estás ofrendando más. Quizás tomaste la decisión de servir al Señor y de disponer tu vida para que Dios te utilice y ya no estás con ese deseo y el corazón se enfrió y volviste a la mediocridad de antes. Y Dios quiere, finalizando estos días que estuvimos juntos con la Biblia, el desafío de volver con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, con toda la mente, a darle todo para Dios, servir a Dios, entregarle todo a Dios. Y vamos a ver estas cosas que perdió Israel, pero para terminar con una ganancia. 4 pérdidas para una gran ganancia. Y de lo primero que perdió allí, vamos a ponernos de pie, vamos a leer el capítulo 2 del profeta Jeremías. Les invito con sus Biblias, puestos en pie, por favor. Vamos a leer el capítulo 2 de Jeremías, del versículo 1 al versículo 5. Luego vamos a orar y comenzamos con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. Capítulo 2 de Jeremías. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Listos? 2, 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Hasta allí con la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Y allí con cada cabeza inclinada y con los ojos cerrados, es un momento entre vos y Dios que te voy a rogar algo, que le pidas a tu Dios que te hable a tu corazón. Decile: Dios, te pido, te ruego, clamo a ti, para que en esta noche, por medio de tu Santo Espíritu, llegues a lo profundo de mi corazón y me muevas a tomar decisiones que van a cambiar el resto de mi vida. Con mucha seriedad, con mucha devoción, con mucha entrega, con mucho respeto. Decisiones que van a perdurar el resto de la vida. Por eso estamos aquí en esta noche. Tú nos has convocado, amado Dios, frente a tu palabra, con mucha solemnidad. Porque, Señor, tú estás aquí presente en esta noche. Y tu Espíritu Santo está llamando a personas a que lo den todo para ti. Señor, es un desafío
el poder estar en este lugar en esta noche. Es un gran privilegio estar aquí. Y te ruego que obres poderosamente en los corazones. Te ruego por Tony, Señor, por mi consuegro, el pastor, allí en West Palm Beach, en los Estados Unidos. Cuídalo, Señor. Protégelo de todo mal. Guárdalo, Señor, y sánalo de lo que sea. Y que pueda él estar activo, bien y animado en medio de esta prueba que está pasando. Santo Dios, oramos por la obra de tu Espíritu Santo a través de la Biblia en nuestros corazones en esta noche, para que hagas una obra eterna para tu honra y para tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Muchas gracias. Y allí está el profeta Jeremías, y el versículo 2 tiene una expresión que en el original, ese anda y clama a los oídos, es: grítales en los oídos. Grítales en los oídos. Alguien que está allí gritando bien cerca para que alguien reaccione. Esa era la carga. La palabra profecía es la palabra carga. La carga que Dios ponía en el corazón del profeta para hablarle al pueblo de Dios. Porque no le estaba hablando a gente que no conocía. No le estaba hablando a gente que no sabía. Le estaba hablando a su pueblo, al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tendría que haber respondido de otra manera, pero estas fueron las decisiones que tomaron. Primera pérdida. Israel, versículo 2, perdió lo que dice allí: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y todo este texto lo va hablando en pasado. Me he acordado de ti, de la fidelidad de la juventud. Está mencionando como un matrimonio donde se perdió el amor. Y le está diciendo: ¿te acordás cuando te busqué en tu juventud, en el desposorio, cuando fue el matrimonio y perdieron el primer amor? Perdieron el primer amor. Y ese es el reclamo que Dios le hace allí, gritándole al oído: Israel, perdiste el primer amor. ¿Te acordás? Marcalo acá a Jeremías y vamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Te acordás lo que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia en Éfeso? Algo muy parecido. Yo lo voy leyendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Aquí hay una serie de halagos de parte de Jesús a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Apocalipsis 2:2. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, mirá lo que dice, has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta allí son todos halagos y son todas cosas buenas que Jesús dice a su iglesia. Pero de repente cambia el tono y dice allí: pero tengo algo contra ti. Tengo contra ti. ¿Qué tenés, Jesús, contra la iglesia? Que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Y sabés qué sucede en el matrimonio cuando se pierde el amor? Se pierde la pasión. ¿Saben pasión? Simplemente es un cumplimiento de tareas. La mujer cocina, lava, plancha. El hombre trabaja, trae el dinero, la mujer trabaja, trae el dinero, los hijos van y todo se hace, como decía ahí el texto. Has trabajado arduamente, has sufrido, has dado todo, pero de una forma mecánica y religiosa, porque había que hacerlo, pero no porque estaban apasionados, entregados, consumidos. Es la diferencia que hablábamos estos días. De la persona que viene en un micro y no ve a nadie, como los discípulos cuando fueron a comprar comida, como hablamos anoche, ¿te acordás? Fueron a la ciudad, se cruzaron con gente, vieron a la que le vendió la comida, no le hablaron de Cristo. Vieron un montón de personas de ida y de vuelta, y dentro de la ciudad vieron,
Pero no estaban viendo personas, estaban viendo su necesidad. En cambio, la mujer samaritana, que vio, lo único que vio fueron personas. Fue al pozo de Jacob a sacar agua, hasta el cántaro dejó en el pozo de Jacob y volvió corriendo a hablar a las personas apasionadas para que conozcan al que le había dicho todo lo que ella era, y estaba apasionada en el primer amor. ¿Te acordás cuando te convertiste? ¿Te acordás cuando estabas ilusionado con Dios? Cuando leías la Biblia y parecía que era una carta de amor. ¿Te acordás cuando agarraban los folletos y le hablabas a la gente? ¿Te acordás cuando venías a la iglesia ilusionado de escuchar la voz de Dios? A la reunión de oración no faltabas y estabas ahí totalmente entregado, y el diezmo lo separabas tempranito y entregabas y de repente empezaste a cuestionar y empezaste a perder el primer amor, y ya todo es una carga. Hay que predicar el evangelio, no tengo tiempo. Hay que dar el diezmo, no, el dinero lo tengo que usar para otra cosa, tengo muchas deudas. Hay que leer la Biblia, no, estoy cansado, pero no dejas de ver películas y el amor se va apagando y pierdo la pasión con Dios. Y ya vivo una rutina diaria, pesada, molesta. Ya el corazón no late por las almas, ya no estoy discipulando a nadie, perdí el ministerio que estaba llevando porque lo dejé porque me dieron más horas de trabajo y me interesa ganar más plata que servir a Dios. Y poco a poco se vino todo abajo. Y eso le pasó a Israel. Volvemos a Jeremías capítulo 2. Eso le pasó a Israel. Perdieron el primer amor, pero una vez que se pierde el primer amor, se pierde lo otro. Versículo 3. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y ya no solamente perdieron el primer amor, ahora perdieron la santidad. Santo era Israel. Todo en pasado está hablando, ¿ves? Es como que uno pierde una cosa y ya pierde la otra y ya pierde la otra, y no se puede recuperar hasta que se toma una decisión firme en el corazón, una decisión que cambia el rumbo de la vida, lo cambia. Y se toma una determinación que no me hace retroceder nadie a la decisión que voy a tomar. Perdieron la santidad. Qué terrible es perder la santidad. Ya uno comienza a ver programas y comienza a ver en internet cosas que antes no veía. Uno comienza a escuchar música que en la iglesia no la escucha, pero en la soledad con el auricular, ahí está. Y empieza a dejar entrar al corazón basura satánica que te va trabando la mente y el corazón para servir a Dios, y que te va guiando a la carne, al mundo y a hacer la voluntad de Satanás. Y ya perdés el deseo de la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Yo siempre hago una cosa cuando trabajo con jóvenes, ¿no? Siempre estoy por un lado por el otro. El otro día, el jueves, me tocó trabajar en la vida de 31 jóvenes, enseñar evangelismo, motivando, y ahora estos chicos ya salieron, hoy los están encomendando las distintas iglesias para la obra misionera, y mañana salen ahí a Charagua, al sur de Bolivia, a la ciudad de Tarija, frontera con Argentina, y a Yapacarí, cerca de la ciudad de Santa Cruz, y se van a meter en las comunidades, y esos muchachos jovencitos están saliendo a predicar el evangelio, y van a hacer un impacto, y van a estar 2 semanas ahí predicando día y noche, tarde, mañana, y dándole, ahí con todo. Entonces estábamos ahí en la clase, 31 jóvenes eran, y les dije, bueno, dame tu celular. Dame tu celular. Así les hice, no lo voy a hacer acá porque si no... Bueno, pero este no, este está bien, tiene que tener más tecnología, ese. No digo nada que no tenga, pero tiene que tener, porque si no, no me sirve nada. Abrí donde está la música. No lo habla, porque si no te voy a incendiar ahora, pero...
Y ahí les agarra Parkinson. Y le digo, ¿por qué no me puedes abrir tu celular, o tu iPad, o tu iPod, o tu porquería iPod, que se lo por tanto nombre que ahora? ¿Por qué no me mostrás la música que escuchás? Vení acá adelante conmigo a la plataforma, encendelo, ponelo en volumen alto y mostrarme la música que escuchás. Y empiezan a temblar. Y se les empieza a demudar el rostro. Y se ve un charquito amarillo abajo. No, pues estaba tomando Inca-Cola y se le cayó, por eso. Mal pensado que son. Porque el celular estaba lleno de basura, de la música de este mundo, la cual no paran de escuchar un minuto, día y noche, y cuando suena la canción en una radio, se saben la letra de memoria, y dicen palabra por palabra, hasta cuando dicen y dicen todo hacen. Porque van trabajando y van memorizando. No tienen tiempo ni cabeza para memorizar la Biblia, pero se saben todas las canciones de memoria, sin fallar en una nota. Perdieron la santidad. Ya el corazón no se llena con lo que Dios da. Se pierde la santidad. Es como aquel que está casado con su esposa, pero no está enamorado de su esposa. Simplemente está casado con ella, entonces cada chica que pasa se le van los ojos, y cada mujer que lo mira se le va el corazón, y no está apasionado con la esposa, sino que se pierde en un adulterio de los ojos, como dice Pedro, ¿no? Tienen los ojos llenos de adulterio, y esos ojos llenos de adulterio se transforman en algún momento en que van a engañar a la esposa o engañar al esposo, porque perdieron la santidad. Y la santidad tiene que estar dentro del corazón, bien guardada, porque Dios mira el corazón. Y Dios conoce perfectamente lo que somos, sabe lo que somos. No tiene que preguntarle a nadie lo que somos. ¿Te acordás Jesús cuando hablaba ayer con la samaritana? Llama a tu marido. No tengo marido, ¿no tenés marido? Y los 5 que tuviste y que tenés ahora, que no es tu marido acá, es verdad, no es tu marido, tenés razón. Dios sabe nuestros pecados. Dice el Salmo 103, versículo 14. Dios conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. No tenés que explicarle a Dios que sos pecador o que soy pecador. Pero lo que Dios no entiende es que yo le engañe, que yo cometa adulterio espiritual. Por eso Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedo jugar con Dios. Dios entiende y comprende mi pecaminosidad, pero no comprende que no confiese y me aparte. ¿Te acordás lo que dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará. Más, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Israel perdió la santidad. ¿Perdiste la santidad? ¿Encontraste la forma en tu computadora de borrar todos los elementos visibles para que si alguien agarra tu computadora después de vos no se dé cuenta que estuviste mirando pornografía? Y si viene un ingeniero y agarra la computadora, te la descubre, porque no se puede borrar todo de las computadoras. Y si ahora va el ingeniero a tu casa y abre, ¿qué encuentra? La foto de Jesús en la pantalla. Y adentro el disco duro, ¿qué encuentra? Y uno piensa que Dios no se da cuenta y que Dios estuvo mirando para el costado cuando yo hice eso. Pero Dios estaba allí. Y no puedo esconder mi pecado y pensar que no pasa nada. Dios estaba allí. Perdieron el primer amor. Perdieron la santidad. Pero ¿qué más perdió Israel? Versículo 13. Dice allí, capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí
fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Hay un versículo que voy a leer rápido, que está en Juan capítulo 7, versículo 37. Y hablando de la cisterna, de la fuente rota, allí el Señor Jesucristo dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Allí Jesús estaba explicando este pasaje. Dios se está quejando por medio de Jeremías y dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Y allí perdieron el primer amor, perdieron la santidad, ahora perdieron como consecuencia la comunión con Dios. Ya no hay ganas de leer la Biblia, ya no hay deseos de orar, ya no hay deseos de ir a la reunión de oración, ya no hay pasión por estar en comunión con Dios, reunirme con otros y estar planeando y pensando y juntándome para... Y es así. Tenía un amigo muy querido, su nombre se llama Ramón Rivas, él era paraguayo. Lo mataron los guerrilleros de la FARC en la frontera de Colombia y Venezuela, en el río Orinoco. Allí murió Ramón Rivas. Antes de morir, muchos años antes, estudiamos juntos en el Instituto Bíblico. Y ahí nos reuníamos a la mañana temprano, a las 4:30 de la mañana, con Ramón, el chamaco Ramírez, un mexicano así, mexicano chileno, había vivido los dos, y Alejandro Tepe, el otro argentino. Los cuatro éramos evangelistas, alumnos del Instituto Bíblico. Y ahí a las 4:30 de la mañana nos juntábamos y de rodillas clamando. En invierno en Argentina hacía un frío bárbaro, pero ahí estábamos buscando a Dios, juntándonos entre nosotros, porque los domingos a la noche, después de nuestras iglesias, nos íbamos a las estaciones de ferrocarril, tomábamos los trenes al oeste y nos íbamos a predicar el Evangelio en los trenes. A 10.000 personas cada domingo a la noche les predicábamos el Evangelio. Íbamos y volvíamos. Ramón Rivas tocaba la guitarra y cantaba. Alejandro y yo predicábamos y el chamaco repartía los folletos. Y ahí estábamos juntándonos para predicar el Evangelio. La comunión con Dios nos invitaba, nos empujaba a llevar el Evangelio. Y ahí éramos jovencitos, teníamos 21 años, pero estábamos apasionados y con ganas de predicar. Y en medio... Todo eso se pierde cuando no hay comunión con Dios. Israel tomó una decisión, porque esto es una decisión. Dejar de leer la Biblia es una decisión. Dejar de orar es una decisión. Dejar de buscar a Dios, de juntarte con otras personas para un proyecto espiritual, es una decisión. Si no busco a Dios, busco al diablo. Si no me junto con Dios, me junto con el diablo. Es así. Si no busco juntarme con creyentes, me voy a juntar con un converso, con alguien me voy a juntar. Perdieron la comunión. Y todos estos días traté de motivarles, influenciarles a leer la Biblia cada día, a orar cada día, a tener una relación personal, íntima con Dios, porque es lo que necesito para mi vida espiritual. Uno come, almuerza, desayuna, cena. En estos días me estoy acordando que voy a tener que hacer dieta 40 años después de esta semana. Me dan de comer como huerfanito, no sé, me verán flaquito, no sé qué les pasa, pero qué manera de comer, qué comida rica, ¿no? Ya no sabemos qué hacer con la comida. Y ahora después hoy desayunamos tarde, almorzamos, después a media tarde comimos de vuelta, ahora cenamos y ahora después me van a llevar a comer de vuelta. Yo no sé qué hacer ya con la comida. Y el cuerpo se nutre, es una bendición. ¿Y el espíritu? ¿Qué le estás dando al espíritu? Porque el espíritu hay que alimentarlo también. ¿Con qué se alimenta el espíritu? Y si no le doy Biblia y si no le doy elementos espirituales, el espíritu está dormido. Y cuando dicen, vamos a predicar, estás mirando el reloj y decís, ay, que no me mire, que no me llame, que no me diga. No se te mueve nada por predicarle a nadie.
Y cuando dicen, va a haber un viaje misionero, ya pensás de no ir porque sabés que vas a tener que actuar espiritualmente y no querés. Porque estás muerto, estás dormido. Porque no hay comunión. La comunión activa todo eso. Perdieron allí el primer amor, perdieron la santidad, perdieron la comunión. Y por último, versículo 19, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¿Y faltar qué? Faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Yo mismo sufro las consecuencias del abandono del temor de Dios en mi vida. ¿Y qué es el temor de Dios? Es el mecanismo que Dios coloca en el corazón para no pecar cuando nadie me está viendo. Cuando estoy solo y tengo la oportunidad de pecar y nadie me ve, el temor de Dios me invita a no pecar. Me invita a no pasar un semáforo en rojo. Me invita a no sobornar a un policía cuando me para en la calle y yo cometí una infracción y para librarme de la multa le doy un billetito para zafar. Me invita a ser santo el temor de Dios. Y cuando pierdo el temor de Dios, sufro las consecuencias y comienzo a vivir como un mundano más, como si no tuviera a Dios en mi vida. Perdieron y Dios se queja. Fíjate, capítulo 2, versículo 5, Dios se queja y dice, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron malos. ¿Qué te hizo Dios para que no estés viviendo en una forma ardiente con Él? ¿Qué te hizo? ¿Qué mal te hizo para que abandones el primer amor? ¿Qué mal te hizo para que no vivas en santidad? ¿Qué mal te hizo para que no ardas en una comunión ferviente? ¿Qué mal te hizo para que no vivas en el temor de Dios? ¿Qué maldad hallaron en mí para abandonarme? ¿Qué les pasa? ¿Qué les hice? Y Dios se queja. Y allí en el capítulo 2, versículo 22, reclama a Dios. Y dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. No podés esconder tu pecado, porque en algún momento Dios lo va a sacar a la luz. Y no podés esquivar la santidad de Dios. Toda cosa oculta, Dios, mi Padre, dice, la sacará a la luz. Y es así. No puedo jugar con Dios, no puedo esquivar la relación con mi pecado. Y Dios se sigue quejando y dice allí, en el versículo 35, 2:35, dice, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, dice Dios. ¿Por qué? Porque dijiste, no he pecado. Ahí está la soberbia de no reconocer mi pecado. Y es tan fácil no reconocer mi pecado. ¿Te acordás, Adán? ¿Qué hiciste, Adán? Y la mujer que me diste. ¿Qué hiciste, Eva? Y la serpiente. ¿Sabés cómo hubiera cambiado la cosa si ¿qué hiciste, Adán? Y la verdad que pequé contra vos. No tendría que haber comido eso, pero no tuve el carácter y fallé, Dios. Te pido perdón. Qué distinto hubiera sido, ¿no? Eva, ¿qué hiciste? Perdón, Dios, me equivoqué. Pero siempre estoy justificando mi pecado. ¿Leíste la Biblia? No, lo que pasa es que tengo mucho trabajo. No te preguntes si tenés mucho trabajo, no te preguntes si lees la Biblia. ¿Leíste la Biblia hoy? No, lo que pasa es que mi papá se levantó temprano y me pidió que vaya al mercado, entonces tuve que escuchar. No te preguntes si tu papá se levantó temprano y me pidió que vaya al mercado. Te pregunté, ¿leíste la Biblia? No, pero lo que pasa es que el micro se quedó y tuvo que la llanta que se rompió. Yo no te pregunté si se rompió el micro. Todo justificativo. Y nunca digo, pequé, Dios. Pequé. Perdón, Dios. Fallé. Y Dios se queja. Y le dice allí, dijiste, no he pecado. Otra queja de Dios, capítulo 3, versículo 10. Allí Dios se va metiendo adentro del corazón de su pueblo y dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, dice, sino fingidamente, dice Jehová. Puedo ser un buen actor en las cosas de Dios.
Y puedo estar escondiendo cosas y evitando situaciones donde tendría que vivir una vida real, vivo una vida doble. Y donde tendría que ser sincero y genuino, vivo una pantalla, una máscara, una apariencia. Como Dios le dijo, Jesús le dijo a los fariseos: ustedes parecen sepulcros blanqueados, por fuera maravillosamente limpios y bien pintaditos de blanco, por dentro lleno de pudrición y de huesos de muertos. Y vivimos una apariencia donde pensamos que Dios no se da cuenta. Pero ¿qué le dijo Dios a Samuel cuando estaba buscando rey para Israel? Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira las caras. Dios mira el corazón. ¿Cómo está el corazón? Y ahí continúa Dios mirando, capítulo 4, versículo 14, se mete un poco más adentro y dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y mirá lo que dice: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Quién más que Dios puede saber lo que hay adentro de tu cabeza? Nadie. Dios sabe hasta lo que estás pensando ahora, o lo que están durmiendo, en qué están soñando, por lo menos, eso también lo sabe. ¿Hasta cuándo vas a permitir los pensamientos de maldad en tu mente? ¿Hasta cuándo? Y Dios reclama. Dios reclama, Dios reclama. Capítulo 5, versículo 8. Esta expresión terrible. Como caballos bien alimentados, mirá lo que dice: cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Qué expresión, ¿no? Cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Adulterio. Y Pedro dice allí lo mismo, la misma frase, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar. Todo el tiempo con la mente perturbada en la sensualidad y no la pueden controlar. Y allí Dios comienza a hacer el llamado, Capítulo 5, versículo 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados, ¿qué dice? Apartaron de vosotros el bien. ¿Por qué me sale todo mal? ¿Por qué pierdo plata en el trabajo? ¿Por qué me va mal en esto? ¿Qué querés? ¿Vivir como se te da la gana y pretender la bendición de Dios sobre tu vida? No, Señor. No, Señor. Y Dios conoce a su pueblo y le reclama. Y este era el pueblo de Dios, no eran los inconversos, no eran los babilonios ni los persas, era el pueblo de Dios. ¿Qué le pasaba al pueblo de Dios? ¿Qué le pasa al pueblo de Dios? Y allí termina diciendo, capítulo 6, versículo 8, corrección o destrucción. Y Dios le dice a Israel: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Corrígete. No dice yo te corregiré, o como esa canción que a veces se canta que dice renuévame. ¿Qué renuévame? Corrígete. Vos sos el responsable de tu vida espiritual delante de Dios. Vos tenés que hacer la corrección. No tenés que esperar que Dios haga nada. Vos tenés al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ir reclamando y va golpeando el corazón, y vos sabés perfectamente las cosas que tenés que cambiar y tenés que decir: basta, basta. Y allí viene el llamado de Dios en el capítulo 3, versículo 12 al 14. Jeremías 3, 12 al 14. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Y aquí viene el llamado. Escuchá, dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo.
capítulo 4, versículos 1 y 2. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Si te volvieres, oh iglesia, dice Jehová, vuélvete a mí. Y Dios en esta noche quiere llegar a tu corazón y a mi corazón. Dios en esta noche ha removido todas las cosas que ha removido por su palabra, a fin de que volvamos a Él. Para que volvamos al primer amor, con toda la intensidad, con todas las fuerzas. Para que volvamos a la santidad. Para que volvamos a la comunión. Para que volvamos a estar con todo el corazón allí. Volver a Dios. Volver a Dios. Es el momento de volver a Dios. Es el momento de volver a poner en práctica aquellas decisiones y aquellos pactos que hiciste en algún momento y que quedaron en el olvido. ¿Te acordás? Cuando decidiste servir al Señor y hoy eso es pasado, estás en otra. ¿Te acordás cuando dedicaste tu vida para darle todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que espero ser es para tu servicio y gloria y hoy no es nada? Aquella pasión por el evangelismo se murió, no le predico a nadie. Y no estoy discipulando a nadie, perdí la pasión del discipulado, de duplicar mi vida en la vida del otro. ¿Hace cuánto que no voy a un viaje misionero a servir a Dios? ¿Hace cuánto que dejé de dar mi diezmo? ¿Hace cuánto que dejé de ofrendar? Ni pensar en algún misionero, ni pensar en ir a visitar a un misionero para activar mi vida espiritual. Y mi vida espiritual se murió. Y el primer amor está quieto, está apagado, se perdió. Y Dios en esta noche te está llamando, banco por banco, silla por silla, lugar por lugar, y está diciendo, vamos, volvamos, volvamos. ¿Qué mal te hice? ¿Qué te hice de mal para que no estés ardiendo con todo? Para la gloria de Dios. Y Dios está llamando personas en esta noche. Y todos estos días estuvimos viendo distintas áreas y necesidades, pero ahora hay que tomar las decisiones que me van a poner en funcionamiento en la vida espiritual. Vamos a ponernos de pie y terminamos en esta noche. Oramos, por favor, y concluimos. Querido Dios y Padre, muchas gracias por cada persona presente en este lugar. Tú nos has traído a todos de distintos lugares, de lejos o de cerca, pero aquí estamos, Dios, enfrentados a tu palabra, con una gran necesidad: volver al primer amor, volver a la santidad, volver a la comunión, volver al temor de Dios, volver a la pasión con Dios. Y si algo hemos visto estos días, querido Dios, es justamente la pasión, la pasión, la pasión. Oh Dios, yo te ruego por cada uno de nosotros en este lugar, que estemos apasionados por la Biblia, apasionados por la oración, apasionados por la persona del Señor Jesucristo, apasionados por la santidad, apasionados por la pureza, apasionados por la comunión contigo, apasionados por el repartir folletos a cuanta persona tenga al lado, apasionados por discipular a cuanta persona pueda, apasionados por entregarme por completo en cuerpo, espíritu, alma, todo mi ser entregado a tu